Mi nombre es Brenda Reck, yo soy la gerente comercial de Vitalia Salud y Clínica Foyanini. Lamentablemente no puedo estar en pantalla en este momento, pero quiero agradecerles primero que nada a la empresa Viva por hacer este webinar posible. Es más, felicitarlos de primera mano por siempre estar preocupándose de la salud y el bienestar de todos sus colaboradores. Queremos agradecer al doctor Quiroz, al doctor Néstor Vaca Pereira y a la doctora Corina Montilla de Clínica Foyanini por todo el tiempo y predisposición para estar colaborándonos y presentándonos lo que vamos a ver el día de hoy. Lamentablemente el doctor Esteban Foyanini no pudo acompañarnos el día de hoy por temas de una cirugía de emergencia, pero el doctor Néstor Vaca Pereira, que es el gerente médico de la clínica, estará explicándonos un poco acerca de lo que iba a hablar el doctor Foyanini. Agradecerle también a la licenciada Estela Maimone, que es consultora en control de infecciones para el Ministerio de la Salud de la Nación Argentina, y el día de hoy nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, como Vitalia Salud y Clínica Foyanini, nos sentimos muy responsables de educar a la población y sobre todo poder responder a todas esas dudas o consultas que tienen en este momento de pandemia del COVID-19. Adelante, por favor, doctor Néstor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad y gracias por permitirnos a nosotros poder enseñar y poder compartir un poco lo que vamos viviendo y lo que vamos adquiriendo a medida que esta pandemia va avanzando. Yo quería hablar un poco sobre las recomendaciones generales e información que está llevando a cabo en sí en la clínica. Y sobre todo puntos específicos, ya que conversábamos hace un tiempo con muchos colegas y les refería que esta es una situación única en la historia. Nosotros nos ha tocado vivir en el sentido de que nunca estuvo en manos de personas no médicas tanta información médica como la ha estado hoy. Y esto obviamente ha llevado a que la gente empiece a tomar medicación de forma voluntaria o por miedo o por desconocimiento, porque en sí muchos mensajes fueron inicialmente confusos. Entonces tenemos bastante material médico en revisión, en estudios a nivel mundial, y obviamente la gente va tomando y va tomando decisiones por sí sola. Entonces, un punto muy importante en cuanto a las recomendaciones centrales que nosotros queríamos tocar en esta hora es la automedicación. La automedicación es algo que nosotros estamos viendo con mucha frecuencia en los pacientes que van llegando a la clínica. Y un común denominador que estamos viendo es que los pacientes están llegando complicados. Los pacientes ya están llegando con cuadros avanzados porque el hecho de que haya una polifarmacia en sí en cuanto a la toma de medicamentos está ocasionando de que mucha de la signosintomatología y sobre todo la signosintomatología de alerta o de alarma esté enmascarada. Entonces nosotros estamos viendo de que el paciente está consumiendo mucha medicación, están tomando antibióticos, están tomando otro tipo de medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Están tomando en sí ibuprofeno, aspirina, citromicina, están tomando ivermectina, están tomando mucha medicación en sí que está enmascarando toda esta sintomatología y el paciente tiene una falsa sensación de bienestar. Cuando abruptamente el paciente se descompensa y empieza con falta de aire, llega a la institución, lo evaluamos, hacemos una tomografía y resulta de que había una neumonía en progresión y que obviamente ya tenemos que tratarla con todas las medidas que nosotros hemos implementado como protocolos institucionales basados en los protocolos mundiales. ¿Ok? Entonces, muy importante no automedicarse, no tomar nada cuando uno piensa tener esta enfermedad, siempre consultar a la parte médica, siempre acudir a la emergencia, siempre acudir al consultorio. Nosotros hemos hecho en la clínica en sí hemos habilitado áreas específicas para que las personas puedan llegar con confianza, ¿no? Y puedan tener en sí seguridad al momento de la atención. Algo que es muy importante tomar en cuenta, que lo vamos a tocar más adelante también,
en los grupos de riesgo en cuanto al COVID-19. Sabemos que existen factores de riesgo que van a hacer de que la gente sea más susceptible a desarrollar cuadros de enfermedad moderada o enfermedad crítica, ¿no? Edad más de 60 años, personas con hipertensión, personas con diabetes, personas con obesidad, ¿no? En sí personas con enfermedades pulmonares o enfermedades cardíacas de base, son personas que en sí ya tienen y son propensos a poder desarrollar enfermedad moderada o enfermedad crítica, que lo detallaremos a continuación con mucho más detalle. Importante tener en cuenta de que no solo las personas mayores son las personas susceptibles, sino que personas jóvenes con obesidad, por ejemplo, se ha demostrado, y nosotros lo hemos visto ya en el día a día, de que tienen también una evolución tórpida y si no se toman las medidas iniciales pueden desarrollar enfermedad crítica y tienen obviamente riesgo elevado de fallecer también. Las emergencias siguen siendo emergencias, ¿no? No arriesgarse a una atención tardía en una emergencia. Y esto va mucho porque la gente va postergando la visita a las clínicas, ¿no? Va postergando en el sentido de que piensan de que se pueden contagiar o piensan que pueden contraer la enfermedad al acudir a una emergencia. Y como yo les decía, hemos armado toda un área muy bien estructurada para justamente tomar todos los recaudos, ¿ya? Y tener todo estructurado al momento de la seguridad del paciente. La clínica Foyanini viene ya desde hace muchos años trabajando en lo que es calidad y seguridad en la atención de los pacientes. Entonces, realmente esto ha sido un training, creo, para todo lo que se ha venido desde que inició la pandemia. En cuanto a la prevención, medidas simples, repito, la automedicación o la medicación en forma temprana, cuando pensamos tener la enfermedad, no está dentro de las medidas de prevención. La prevención en sí sigue siendo la higiene de las manos con frecuencia, la prevención sigue siendo el uso de tapabocas o de barbijos en lugares cerrados o cuando vayan a haber contactos con personas, ¿ya? Sigue siendo el distanciamiento social, ¿ok? Y todas las medidas en sí que hagan de que nosotros tengamos el menor contacto posible con personas con las que, por ejemplo, que no sean de la casa o personas en el trabajo o en la calle en sí. Entonces, la siguiente, por favor. Importante tomar en cuenta la prevención, ¿ok? En todas estas medidas que nosotros vamos tocando. Las características de los pacientes que se internan por COVID en la clínica en cuanto a hospitalización, y nosotros queríamos mostrarle estos porcentajes porque son muy importantes y van de la mano de lo que acabo yo de comentarles. Y esto va dirigido no solamente a darle a ustedes un dato estadístico de las personas que pueden tener esa tendencia a estar hospitalizados o alguna cosa, sino para que tengamos cuidado nosotros al momento de bajar la guardia, que es algo que yo veo que se está haciendo, sobre todo en Santa Cruz, cada día más. Hoy salí de casa y realmente la avenida Banzer parecía que todos se pusieron de acuerdo al mismo tiempo para salir. Y estamos viendo de que la gente está bajando la guardia, la gente está dejando la cuarentena, y es el momento más crítico, es la cúspide de todo esto, estamos muy próximos a ello, y la gente no está tomando esos recaudos. Están empezando a compartir en familia, están empezando nuevamente a visitar a padres, abuelos, y se están olvidando de esto que yo quiero compartir. En promedio de edades de las personas que requirieron hospitalización, estoy hablando de piso, de sala general, no terapia intensiva, el 58% abarcó de los 40 a los 50 años. Es decir, son personas dentro de una edad que se considera jóvenes, ¿ok? O sea, no solamente está limitado a personas mayores de 60 o 70 años, sino que, miren, la inmensa mayoría está entre 40 y 59 años. Entonces, en cuanto a las enfermedades de base,
¿ok? El 43% son personas que han tenido enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de hipertensión arterial, estamos hablando de enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, personas que han tenido infartos previos y que son portadoras de stents, ¿no? El 29% son personas además con hipertensión, el 21% personas con diabetes. Entonces ahí nosotros vamos corroborando toda la estadística mundial de que personas obesas con hipertensión, con diabetes, con enfermedad pulmonar crónica, están dentro de las personas que pueden estar catalogadas y categorizadas como factores de riesgo. Muy importante tomar en cuenta que la enfermedad pulmonar crónica, ¿no?, que se ve bastante también en Santa Cruz, abarca un 14%, juntamente con la obesidad, que decía hace un momento, que toma un 14% del total de los pacientes que nosotros hemos tenido internados en sala. La siguiente, por favor. Queríamos mostrarles además que en cuanto a los pacientes y a la distribución de los mismos en cuanto a la internación en terapia intensiva, no hay mucha variabilidad en cuanto a la distribución según enfermedades, ¿no? Personas con enfermedades de base, vemos que un 50% de las personas que estuvieron internadas en terapia cursaban con una enfermedad pulmonar crónica de base, ¿ok? Seguido de diabetes, seguido de hipertensión arterial y obviamente lo que veníamos nosotros recomendando desde hace mucho tiempo. Debemos mantener los cuadros y las enfermedades de base compensadas porque está demostrado que los cuadros de base, cuando no están equilibrados y compensados, van a hacer de que esta enfermedad sea mucho más agresiva de lo que habitualmente pudiese llegar a ser. Y en cuanto a las edades de los pacientes que nosotros hemos atendido en terapia intensiva, está entre 60 y los 79 años, abarcando un 40% y un 35% entre los 40 y los 59 años. O sea, hay personas que obviamente están tomando a la ligera esto porque están pensando que solamente afecta a las personas por encima de los 65 o los 70 años, que es como inicialmente se lo venía anunciando. La realidad es otra y la realidad es que las personas jóvenes, sobre todo con factores de riesgo, también van a poder cursar con una enfermedad crítica, como es el caso de los pacientes que hemos tenido en la terapia intensiva. Siguiente, por favor. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Estela Maimone. Ella es licenciada en enfermería y directora de la consultora Codainet, magíster en educación para profesionales de la salud, socia fundadora y miembro de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, consultora en control de infecciones para el Ministerio de la Salud de la Nación Argentina y directora de la maestría en control de infecciones de la Universidad Austral. Licenciada Estela, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar hablando de cuándo creo que tengo COVID-19, qué síntomas son los importantes, ¿sí? Tengo que tener 2 o más de estos que les voy a mostrar ahora. Fiebre, la fiebre nunca es muy alta, en general no es muy alta, fiebre menos de 38 grados, tos o dinofagia, que es ese dolor al tragar, dificultad respiratoria, fatiga, ¿sí? Anosmia y disgeusia, que son 2 palabras que a lo mejor suenan extrañas, pero es la dificultad en sentir el olor y el gusto. 2 o más, o sea, fiebre más tos, o tos más odinofagia, o dificultad respiratoria, tener fatiga y fiebre. Cualquiera de esas 2 nos tendría que hacer sospechar, puedo llegar a tener COVID. Entonces, lo que tengo que hacer cuando eso sucede, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos más. Antes de decir, no, está bien, la siguiente, la siguiente.
¿Quiénes son las personas que están en riesgo? No en riesgo de contagiarse, sino las que tienen más riesgo, quiere decir esto. Como decía el doctor recién, personas más de 60 años, pero no son las únicas personas. Cualquier persona que tiene una enfermedad de base, como una enfermedad respiratoria crónica, los que tienen enfermedades respiratorias habitualmente conocen estas palabras, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos EPOC, enfisema congénito, displasia pulmonar, bronquiectasis, fibrosis quística, asma, cualquier tipo, o sea, las personas que ya tienen una enfermedad del pulmón, una enfermedad cardíaca, como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, una valvulopatía, o que tienen diabetes o insuficiencia renal crónica que se dializan, estas son personas que tienen mayor riesgo de enfermarse e ir o estar institucionalizadas, ¿sí? De estar en una unidad de alta complejidad. Todos tenemos el mismo riesgo de contagio, pero en este grupo hay que cuidarse si uno es parte de este grupo, ¿sí? La siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente acá? Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer los síntomas, que es lo que acabamos de decir. Luego, ¿qué tengo que hacer si tengo estos síntomas? Tengo que tener muy claro a dónde ir, a quién llamar, a qué guardia, a qué teléfono, ¿sí? Entonces, tengo tos y tengo dificultad para tragar, puedo tener COVID, ya sé a quién llamo, que me va a decir lo que tengo que hacer. En general es un profesional, la guardia de la institución, ¿sí? Tengo que tener esto, claro, no esperar en ese momento a preguntarme. Si tengo síntomas, lo primero que tengo que hacer es no salir de mi casa, no recibir visitas, que nadie me venga a ver porque estoy enfermo, porque puedo contagiar, puedo tener COVID. Estos síntomas son muy parecidos a cualquier virus respiratorio de todos los inviernos, ¿sí? Entonces tendría que estar sospechando, en este momento, en un momento de pandemia, puedo tener COVID, puedo contagiar. La mayor diferencia de este virus con otros virus respiratorios es que con pequeño contacto contagio mucho. Entonces tengo que ser muy consciente de esto y cumplir con esto que decíamos recién, ¿no? Distanciamiento social y usar tapabocas que cubra nariz y boca. No nos gusta estar distanciados, no nos gusta no visitarnos, no nos gusta no estar con nuestros amigos y nuestra familia, a nadie nos gusta y a este lugar del planeta que somos latinos y que nos encanta juntarnos, no nos gusta hacer esto, pero lo tenemos que hacer si queremos proteger al otro, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a adaptar nuevas formas de vivir, adoptarlas y vivir con esto hasta que tengamos una vacuna, ¿sí? La siguiente. ¿Qué sabemos hasta aquí? Este dibujito naranja está representando al coronavirus, ¿sí? Coronavirus ingresa por nuestros ojos, por nuestra nariz y por nuestra boca. ¿A partir de quién? De la boca y nariz de otra persona que está infectada, ¿sí? Puede estar infectada y no tener grandes síntomas. Vieron que los síntomas algunos son como muy comunes, digamos, de las personas comunes, pero estar cerca a menos de 1 metro, siempre decimos más de 1 metro, acá dice 2 porque más de 1 metro es más de 1 metro, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿por qué queremos estar a distancia? Fíjense que cuando uno habla, si se ponen delante de un espejo, van a ver que uno, si está cerca del espejo, salpica con unas pequeñas gotitas. Y esas pequeñas gotitas son las que contienen el virus. Si estoy cerca de la otra persona, va a ingresar por ojos, nariz o boca de la otra persona. Entonces, me alejo. Primer cosa es alejarme. Segunda cosa, cuando no puedo alejarme, ¿qué hago? Me pongo un tapabocas que cubra nariz y boca, que es por donde voy a sacar el virus y contagio a otra persona por ojos, nariz y boca. Y manos, que es el cuarto elemento, digamos que ahora vamos a ver. Entonces, hasta aquí sabemos que si estoy cerca de otra persona, me voy a contagiar. No hay forma de contagiarme si no estoy cerca de otra persona, ¿sí? El aire no nos contagia. La siguiente. Entonces, dijimos, estoy lejos a más de 1 metro de otra persona. Me pongo un tapabocas
que cubra nariz y boca debajo del mentón, que tiene que ser, que ya les digo, y los que lo están usando lo saben, es sumamente incómodo, pero igual lo tengo que usar. Decimos tela respirable, los tapabocas que usamos no son muy respirables, se mojan, se humedecen, no nos gusta, no podemos respirar. Si estoy cerca de otra persona es la única forma de protegerla, y la única forma que la otra persona me proteja a mí, ¿sí? Lo usamos para circular, pero no en una calle vacía, para circular donde hay otra gente, acuérdense, distanciamiento, tapabocas. Asegurarnos que nos cubra boca y nariz. Como nos molesta, ¿qué hacemos? Lo bajamos y lo tomamos de justamente el lugar donde otro me lo pudo haber contaminado y no me estoy protegiendo yo. Ahí es donde me contaminé la mano, cuando lo toco, ¿sí? Entonces, un solo tapabocas, si yo salgo a trabajar, no me alcanza, tengo que llevar varios, 2 o 3, porque los voy a tener que ir cambiando. Si hablo, y si hablo mucho, se va a mojar más, o sea que, además de estar separados y además de usar el tapabocas, tengo que hablar poco. 3 cosas que no estamos acostumbrados a hacer, pero que nos van a proteger, ¿sí? Y cambiarlos a medida que se van humedeciendo y juntan ese olorcito que no es agradable. No nos gusta hacer esto, todos lo sabemos, pero todos lo estamos haciendo porque queremos proteger al otro y a nosotros mismos. La siguiente. Dijimos, el virus ingresa ojos, nariz y boca, y yo dije, y manos, porque las manos, ¿cómo es que se contaminan? Una persona que tose, estornuda, no tiene el tapabocas bien colocado, puede contaminar una superficie que yo inadvertidamente toco y me toco. Por eso el segundo dibujito que ven acá a la derecha es, no me toco la cara. Y si me tengo que tocar la cara, tiene que ser justo después de lavarme las manos. ¿Y cómo me lavo las manos? Con alcohol o con agua y jabón, pero tiene que ser un lavado de manos, no de ese me mojé un poquito la manito, porque así el virus no se va a ir. Tengo que pensar que me contaminé la mano. Entonces, ¿qué hago? Jabón, agua, fricciono, como está en el dibujito, fricciono ambos dorsos, fricciono esta parte de la mano, las uñas, que en general no lo hago, el dedo este, que es un dedo de agarre, que en general no lo hago, el dorso entre los dedos, me enjuago bien, si no tengo nada de jabón, es el momento en que me tengo que secar. El alcohol para manos es más simple porque no, tengo que hacer exactamente lo mismo, solo que no me enjuago y no me seco, y lo puedo hacer en la calle. Entonces, recordemos, distanciamiento, tapabocas, nariz, no me toco la cara, y si me la tengo que tocar, me tengo que lavar las manos antes para que el virus no ingrese por ojos, nariz y boca. La siguiente. ¿Qué hago con el medio ambiente? Que tanto se habla de que el virus vive en el medio ambiente. El virus no está vivo en el medio ambiente, sino tiene una célula viva. O sea, es imposible que un virus cualquiera viva en un medio ambiente que no hay células, ¿sí? Entonces, si salgo a trabajar, vuelvo de mi casa, lo primero que hago es lavarme las manos. Recuérdense que las manos sí pueden tener el virus porque pude haber tocado secreciones inadvertidamente. Es lo primero que hago. Y limpio y desinfecto habitualmente superficies que se tocan, como son las mesadas, como son el baño, donde me lavo las manos, sobre todo si estoy conviviendo con gente que está en extremos de la vida, sobre todo mayores de 60 años, que uno tiene convivientes y los quiero proteger, ¿sí? No voy a desinfectar los pisos porque recuerden que el virus tiene que ingresar por ojos, nariz y boca y el piso está como lejos, el virus cae y se muere. Eso es un mito, no sirve desinfectar el piso. No pongo alfombras con un desinfectante porque de esa forma el virus se va, no es un insecto, es un virus. Los virus no viven si no es en presencia de una célula viva. Así que ni el piso, ni los zapatos, ni uso esos túneles de desinfección, ¿vieron? Muchas que están muy promocionándose y que no sirven para absolutamente nada porque no se inventaron para las personas. Las personas nos hacen daño esos productos porque no son para un ser humano, ¿sí? Se inventaron para superficies y en determinadas situaciones y para este caso no nos va a servir absolutamente para nada. La siguiente. Mientras tanto les cuento que este es un virus que se contagia como, ¿vieron el resfrío de los inviernos? Cuando uno se resfría, se contagia de la misma forma, solo que este virus es más agresivo y nos enferma mucho, pero la forma de contagio es la misma. Y nunca se nos ocurrió para evitar el resfrío fumigarnos con algo, ¿sí? No sirve.
¿Qué hago con la ropa? Vieron que muchos dicen, bueno, me fui a trabajar, me pude contaminar y mi ropa ahora tiene virus. La ropa no tiene virus, por lo tanto la voy a lavar como lavo siempre la ropa. Cuando llego del trabajo, ¿tengo que sacarme rápido la ropa? No me la tengo que sacar rápido, no tengo que lavar la campera, no tengo que hacer nada de eso. Si estoy más contento para hacerlo, lo hago, pero no porque de esta forma se van a contagiar de coronavirus. Tengo perritos, el perrito se puede contagiar, los perros no tienen coronavirus de por lo tanto, el perrito, como siempre, no lo limpio ni le limpio las patitas, acuérdense que el virus tiene que ingresar por ojos, nariz y boca, y del piso a ojo, nariz y boca, primero que ya se murió el virus y después que es muy difícil que ingrese. Y sí, me lavo las manos. Y este es una niñita con las manos con jabón. Los chicos aprenden mucho y aprenden rápido. Por lo tanto, si hay niños en la casa, aprovecho para que ejerzan el lavado de manos desde ahora y no se lo van a olvidar más y se van a lavar para esta y para muchas otras enfermedades. La siguiente. En Argentina se usó mucho decir, mientras pasa la siguiente, que las patas de los perros estaban contaminadas con coronavirus y había que limpiarlas con un desinfectante, y esto hizo que los veterinarios estén en emergencia permanente porque se lastiman las patitas de los animales, no están preparadas para que uno las desinfecte, ¿sí? Entonces, resumiendo, no ayuda a combatir coronavirus fumigar los autos. ¿Vieron? Ni las llantas de los autos ni las puertas de los autos. En este país se hace en algunos lugares, no entendemos por qué lo hacen, no es un mosquito que uno lo fumiga y se va a morir. El virus no funciona de esa forma y siempre está adherido a una célula viva, por lo tanto nunca podría estar en la llanta de un auto que no tiene secreción respiratoria. Va, en la llanta de un auto nos interesa porque se acuerdan que es como el piso, ojos, nariz y boca. Echar lavandina a las mascotas ya dijimos que no. Tomar un desinfectante, porque como lo tengo en la garganta, a lo mejor se muere. No, me voy a intoxicar yo, pero el virus va a seguir ahí. Esas cámaras de desinfección, túneles, ya lo dijimos, no sirve. Rociarse con alcohol en la cartera, la billetera, no sirve para absolutamente nada porque no es un mosquito. El virus no muere de esa forma y necesita la célula para vivir. Vestirse como un astronauta para no contagiarme. Hoy miraba en televisión, mirar poca televisión, que acá no está, pero se los digo yo, no miren mucha televisión, esto de ponerse gorros, guantes, no sirve para absolutamente nada y puede empeorar, nos da una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Bueno, lavar las calles es lo mismo que lavar las llantas de los autos. La siguiente. También venden como unas pulseritas que evitan, acá se vendieron, que evitan que el virus te llegue. Eso no existe. No hagamos cosas que gastemos todas las energías en estar lejos de una persona, lavarnos las manos y usar el tapabocas nariz cuando estoy cerca de otra persona. Las tarjetas milagrosas no sirven, esta que parece que repelen el virus, eso no es verdad, no puede suceder. Planchar la ropa tampoco, porque son insectos que mueren cuando uno plancha la ropa, pero el virus no se muere de esa forma. Recuerden que en todos los inviernos a ustedes nunca se les ocurrió, para evitar resfriarse, planchar la ropa. Esto es la misma forma de contagio, solo que el virus es más agresivo y nos enferma peor, ¿sí? Lavar la ropa por separado no sirve para nada. Si los deja más tranquilos, lávenla por separado, pero no sirve para nada. Un lavarropas lava perfectamente la ropa y con el calor mínimo la desinfecta. Usar el gorro tampoco, ducharse y lavarse los dientes porque el virus lo tengo en la piel, no, acuérdense que ingresa por ojos, nariz y boca, y lavarme los dientes es muy bueno para evitar caries y que se lastimen las encías, pero no para eliminar el virus, y usar barbijos solamente si estoy en contacto, digamos, con cerca de otra persona. Si estoy en mi auto sola o con un conviviente que habitualmente convivo y no tengo barbijo en mi casa, tampoco me lo coloco en el auto. Bueno, muchas gracias, esperamos las preguntas. Muchas gracias, licenciada Estela Maimone. La verdad que todo lo que dijo en su presentación nos lo han repetido varias veces, pero al parecer necesitamos que nuevamente nos lo repitan. Siguiente está el doctor Rodolfo Quirós. Él es el gerente general de la clínica Foyanini. Es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires y magíster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires también, parte de la Escuela de la Salud Pública de Harvard del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es magíster en administración de negocio
especialista en medicina interna, especialista también en lo que son enfermedades infecciosas y especialmente en epidemiología. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología y es ex jefe de Infectología, Prevención y Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Por favor, doctor Quirós. Muchas gracias, Brenda, por la invitación de participar de este webinar. Y bueno, me ha tocado un tema un poco más complejo, que es tratar de entender el contexto de los estudios diagnósticos para este nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2. En la diapositiva ustedes pueden ver del lado izquierdo cuál es la situación en particular con este coronavirus y la interacción con el cuerpo humano. Como todos los agentes patógenos, una vez que toman contacto con el cuerpo reacciona en general tratando de defenderse de ese patógeno y aparece lo que se llama respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica tiene dos componentes, un componente que llamamos inmunidad humoral, que termina en la formación de anticuerpos, que es lo que hoy está en boca de todos, el test de anticuerpos para el coronavirus. Pero hay otra respuesta muy importante, que es la que tiene que ver con la inmunidad celular, que interacciona y también potencia esta respuesta de los anticuerpos, pero que termina dando lugar a una serie de células que se llaman linfocitos T, que en general están involucrados en la respuesta inmunológica del paciente a largo plazo. Hoy se sabe que tanto la respuesta humoral, la inmunidad humoral, como la inmunidad celular tienen un rol preponderante en la defensa contra el coronavirus y de hecho a veces, vamos a ver más adelante, los anticuerpos pueden desaparecer y eso no significa que la persona se vuelva susceptible a reinfectarse por coronavirus, por lo menos en el corto plazo, podría decir en el mediano plazo, a largo plazo eso es distinto y probablemente eso tenga que ver con la inmunidad celular mediada por estos linfocitos T, que de hecho se llaman linfocitos T memoria. Bien, en función de esa situación se han desarrollado distintas técnicas diagnósticas o test diagnósticos, algunos dirigidos directamente a detectar el material viral que tiene el SARS-CoV-2, que es una molécula de RNA viral, una molécula genética que es la que se trata de identificar. Habitualmente las muestras son el hisopado buconasofaringio, no bucal ni nasal por separado, sino primero la boca y después la región posterior de la nariz, o bien en materia fecal, esto no se está haciendo en Bolivia, o muestras respiratorias bajas que están solamente restringidas a los pacientes que están intubados, ventilados en terapia intensiva. ¿Qué es lo que se detecta? Como dijimos, parte del RNA viral, no todo el material genético, sino algunos genes que se dividen en genes estructurales, genes de funcionamiento, reguladores, y lo que se buscan son esos genes que no mutan a lo largo del tiempo. Esto también es importante para entender que como todos los virus en general, y más en un proceso de pandemia, los virus pueden ir mutando en el tiempo, y si uno eligiera un gen que tiene o presenta alta variabilidad, uno iría perdiendo la eficiencia de detección a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los genes que se utilizan son el gen E, el N, hay otro gen que es el M, o esta porción de un gen operador, de un gen regulador, que es el RDP-RP. Bien, ¿qué pasa con el test de anticuerpos? Que es medir la respuesta del organismo hacia la infección por COVID-19. La muestra en general es en sangre, si bien se han desarrollado algunos ensayos en otras muestras biológicas como saliva, hoy la que está disponible es en sangre, y que lo que detecta es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M en general es de rápida aparición, en general en el COVID lo que se ha visto es que prácticamente tanto la M como la G aparecen rápidamente, y la G es la que persiste un poco más en el tiempo. Bien, este gráfico lo que trata de relacionar es lo que ocurre entre severidad y riesgo de transmisión, a su vez también con los test diagnósticos. Como comentó el doctor Vaca Pereira, las formas de presentación de COVID puede ser la forma sintomática. Esta forma sintomática todavía se discute cuál es la verdadera frecuencia dentro de la población general, pero muchos de ustedes conocen gente que ha tenido RT-PCR positiva y no ha presentado ningún síntoma, o eventualmente anticuerpos y no ha presentado ningún síntoma, y el porcentaje de población que se mueve en ese grupo es entre el 10
y el 50% dependiendo de las series. Y después, el resto del grupo se divide entre pacientes que tienen enfermedad leve, moderada, grave o severa. Este grupo que está acá, el 80% de ellos van a tener una enfermedad leve y el otro 20% van a tener una enfermedad grave o severa, y solo, en general, el 5% de los pacientes van a requerir intubación y ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos. Eso es con respecto a la severidad del cuadro. Ahora, si vemos en estas líneas el color rojo que tiene que ver con la capacidad de que esa persona tiene de contagiar, fíjense que en el caso de los pacientes asintomáticos, el periodo de contagio empieza entre 24 a 48 horas antes de la aparición de la positividad del test, porque de hecho no aparecen síntomas, pero se extiende muy poco después del tiempo y el periodo de máxima transmisión se agota al tercer día. En los pacientes que tienen enfermedad leve, que son la mayoría de los pacientes, 80% de los que desarrollan cuadros sintomáticos, este periodo de infección se traslada o se extiende hasta el séptimo día. Y como dije antes, aparecen 24 a 48 horas antes de la aparición de síntomas. Lo mismo pasa para la enfermedad grave y crítica. Sin embargo, la diferencia en estos casos es que el periodo de transmisión se extiende mucho más en el tiempo, hasta el día 12, y en el caso de los pacientes con enfermedad crítica, la situación es que se puede transmitir mucho más en el tiempo, llegando a una situación de meses, y esto se da, semanas, y esto se da básicamente porque está comprometida la inmunidad del paciente, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, y esto puede, favorecer la transmisión a partir de estos pacientes al personal de salud, a los cuidadores, a los familiares. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede con respecto a los test diagnósticos? Como vemos, la PCR se puede presentar en los días previos a la aparición de los síntomas, mantenerse en el tiempo en los casos asintomáticos leves hasta el día 12, después vamos a ver que eso no necesariamente implica infecciosidad del paciente, y en los pacientes críticos la PCR puede extenderse como positiva varias semanas. Ahora, este gráfico lo que trata de poder mostrar la relación de los distintos test diagnósticos con la capacidad o la posibilidad de cultivar el virus. Esta línea roja que aparece dentro de la primera semana antes de la aparición de los síntomas y que se agota dentro de la primera semana posterior a los síntomas, corresponde a la posibilidad de cultivar el virus a partir de las muestras respiratorias. Muy importante tener en cuenta, entonces, que no necesariamente que un paciente tenga un resultado positivo, en el caso de la RT-PCR, indica que el paciente tiene virus viable, porque solo se puede cultivar en este periodo de tiempo. Con respecto a esta línea celeste y la línea magenta, muestra la posibilidad de recuperar el virus de distintos sitios del aparato respiratorio. En el caso de la línea celeste, del aparato respiratorio superior, y la línea magenta es cuando el paciente desarrolla infección respiratoria baja, una neumonía, y uno puede detectar el virus en ese lugar mucho más tiempo. Y acá está el tema de la respuesta de anticuerpos, donde está IgG y IgM, que aparecen recién después de la primera semana, alcanzando el pico máximo en la tercera semana, y después decaen, básicamente primero IgM y después IgG. ¿Ok? Bien, para poder entender qué significa el resultado del test, voy a tener que tratar de introducirlos en lo que se llaman características de un test. Y para eso voy a recurrir a una cosa que no tiene nada que ver con el COVID, pero es más fácil para entender para la población general, que es el test, un test diagnóstico, por ejemplo, para el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que todos conocemos porque fue, la última pandemia mundial antes del H1N1 que hemos tenido y que todavía sigue afectando al mundo, por suerte más controlada. Supongamos que tenemos un test para el diagnóstico de SIDA y lo vamos a aplicar en una población de monjes tibetanos que practican el celibato, o sea, que no practican el sexo. Y ese mismo test lo vamos a aplicar, exactamente el mismo test, en pacientes o personas que tienen sexo no protegido, o sea, que no usan barrera para tener sexo, y que tienen esta enfermedad que ustedes ven acá, que son manchas en la piel. Recuerden que al SIDA se les había llamado peste rosa, esto se llama sarcoma de Kaposi, y cuando se presenta de esta manera, es muy patognomónico, muy característico del paciente con SIDA. Entonces tenemos un grupo de personas sanas, hombres,
que practican el celibato no tienen sexo, ¿sí?, a los cuales les voy a aplicar el test, y un grupo de personas de alto riesgo que a su vez tiene una enfermedad que es marcadora de SIDA. Aplico el test en el grupo de los monjes y lo que voy a obtener es, espero obtener un resultado negativo y voy a estar seguro, porque es negativo, de que es un verdadero negativo, porque es lo que espero que suceda. Por el otro lado, voy a aplicar el test en el grupo de pacientes con este tipo de lesiones y espero tener un resultado positivo y voy a estar tranquilo porque es un verdadero positivo. Sin embargo, la medicina no es matemática y la verdad es que puede suceder otra cosa, que es que tenga un test positivo entre los monjes tibetanos. En ese caso tengo que interpretar qué significa ese test positivo, porque para mí era totalmente inesperado que pudiera tener un test positivo en esa situación. Bien, en ese caso también puede suceder que tenga un test negativo en los pacientes que tengan esta enfermedad que es patognomónica del HIV o del SIDA. ¿Qué pasa en estas situaciones? Bueno, en el primer caso podría estar pensando que se trata de un falso positivo y en el segundo caso de un falso negativo. ¿Por qué? Porque yo estaría esperando que todos los test realizados en los monjes fueran negativos y todos los test realizados en el grupo de la derecha fueran positivos. Pero la realidad no es esa. ¿Y por qué eso no es así? Básicamente porque los test que se aplican no son perfectos. No tienen 100% de sensibilidad, que sería la capacidad de detectar enfermos, ni 100% de especificidad, que sería la capacidad de detectar sanos, sino que son imperfectos. En algunos casos llega al 90, 95% de sensibilidad y el mismo número en la especificidad. Pero el otro factor importante tiene que ver con la probabilidad previa que esta gente tenga la enfermedad. En el caso de los monjes tibetanos, la probabilidad de que ellos tengan SIDA es muy baja, casi cercano al 0%. Por lo tanto, el hecho de que aparezca un test positivo hace que ese resultado sea mucho más probable un falso positivo que un verdadero negativo, que un verdadero positivo. Y por el contrario, en el caso de los pacientes HIV, el caso de que aparezca un test negativo, siendo que tienen estas lesiones patognomónicas o características del SIDA, hace que lo más probable es que sea un falso negativo en vez de un verdadero negativo. Bien, dicho eso, ahora nos vamos a adentrar, y esperando que hayan entendido este concepto, en la prueba específica para detectar el coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, que es la RT-PCR. La palabra PCR viene de reacción de cadena de polimerasa y RT es de retrotranscripción reversa. Esto significa que a partir de la molécula de RNA que tiene el virus, uno lo que hace es, a través de una prueba de laboratorio, convertir esa molécula de RNA en una molécula de ADN, eso es lo que se llama retrotranscripción, y después amplificar varias veces esa molécula de ADN hasta que el equipo pueda detectar la presencia de RNA viral. Bien, ¿de qué depende un test de RT-PCR? Primero de la toma de la muestra. Si la toma de la muestra fue mal hecha, el resultado puede ser inválido, y un test negativo no significa que el paciente no tenga coronavirus, sino que realmente la muestra no fue adecuada. En este caso, vuelvo a insistir que las muestras adecuadas tienen que ser tomadas de la boca y de la nariz con el mismo hisopo y en ese orden. El otro punto importante es la conservación de la muestra. Después viene el tema, recuerden que muchas veces se toma la muestra y se procesa al día siguiente. La extracción del material viral, para eso las técnicas de laboratorio pueden controlar ese proceso y saber si la extracción del RNA de la muestra biológica que se ha tomado ha sido adecuada. Y por último, el procesamiento de la muestra y el equipo utilizado para el diagnóstico. Es muy importante que los laboratorios declaren con qué equipo están trabajando y qué tipos de genes están testeando para saber la confiabilidad de los mismos. Bien, supongamos que yo tengo un test positivo al principio de una enfermedad, cuando el paciente recién manifiesta los primeros síntomas. Si tengo una RT-PCR positiva al principio de la enfermedad, eso significa infección. La probabilidad de que se trate de un falso positivo es extremadamente baja. ¿Ok? Por el contrario, si tengo un test negativo al principio de la enfermedad en un paciente que tiene el antecedente epidemiológico de haber estado expuesto a otro paciente con coronavirus, que tiene la clínica compatible que describió
el doctor Vaca Pereira, con un laboratorio compatible y con una tomografía compatible, lo más probable es que tenga coronavirus y que estemos frente a un falso negativo. Esto digo porque en muchos casos nos ha tocado lidiar con este problema en la clínica de pacientes que han estado en terapia intensiva con toda la clínica de coronavirus, que el test ha sido negativo y que la gente cree que no ha tenido la enfermedad. Lamentablemente, como hemos dicho, en el caso del HIV, del SIDA que vean ustedes, existe la posibilidad de tener un falso negativo con la clínica compatible. Y por último, se daría la situación de que yo tenga un test positivo de coronavirus después de los 10 días de inicio de los síntomas en personas con enfermedad leve o asintomática, como hemos visto recién en el gráfico de la relación con la severidad de la enfermedad. En este caso, eso no significa que la persona siga contagiando. Y acá es muy importante diferenciar en lo que hace la prueba de RT-PCR con respecto a la detección de un virus viable. Yo pongo siempre el ejemplo de un cadáver. Si yo tengo un cadáver, yo puedo tomar una muestra de ese cadáver, estudiar el ADN de ese cadáver y llegar a la conclusión precisa de quién es esa persona, con nombre y apellido, si puedo comparar ese ADN con alguna muestra biológica mientras esa persona estaba viva. Pero el hecho de que pueda llegar a la conclusión de quién es esa persona no determina que la persona haya revivido, va a seguir estando muerta. Bueno, lo mismo pasa con el test de RT-PCR a los 10 días de la enfermedad. Que yo detecte la presencia de material viral no significa que haya virus viable, porque como comentamos anteriormente, el periodo en el cual uno puede cultivar el virus se extiende hasta la semana posterior de la enfermedad, por lo menos en los pacientes con enfermedad leve o asintomáticos. Bien, la pregunta es entonces, en función de eso, ¿yo tendría que hacerme un control rutinario para poder determinar que yo me he curado de la enfermedad? Bien, la respuesta hoy es no. Sobre todo estamos hablando de pacientes con enfermedad leve o en pacientes en que ha sido asintomáticos y que se detectó el RT-PCR positivo. En ese sentido, el CDC está recomendando, esto está orientado al personal de salud, pero es válido para el personal que no es de salud, en lugares donde hay limitaciones para hacer test confirmatorios, y Bolivia, recordemos que es el país de Latinoamérica que menos cantidad de test por cada 1000 habitantes se está haciendo, y sin embargo el sistema está totalmente colapsado, con tiempos de demora para la entrega del test que van desde 48, 72 horas hasta 30 días, en el caso de que uno lo haga por el laboratorio oficial. Eso hace que sea imposible poder manejar el tema de esta prueba de confirmación de negativización. Lo que está recomendando el CDC es que si una persona tiene un cuadro sintomático leve y han pasado 10 días desde el inicio de los síntomas y lleva 3 días sin síntomas, esa persona puede ser reincorporada con total seguridad de que no va a contagiar al resto de las personas. Y en el caso de que la persona fuera asintomática, quiere decir que uno debería dejar pasar solo 10 días desde el primer test positivo para que la persona se reincorpore, no siendo necesario la realización de un test confirmatorio de que se ha negativizado. Hay pruebas que han demostrado que en pacientes con RT-PCR positiva al día 10 y con un ciclado, que es una estrategia que se utiliza en la determinación cuántas veces hay que amplificar el material genético para que sea detectable, si esa cantidad de ciclos que se llama CT y que es lo que le estamos pidiendo desde la clínica a los laboratorios que reporten, supera el número de 34, uno puede tener la certeza que esa persona no tiene virus viable en sus secreciones. Por lo tanto, no contagiaría. Con respecto al test de anticuerpos, están los test rápidos, son poco confiables, tienen muy baja sensibilidad y especificidad, en general no sirven para nada, de hecho, en Estados Unidos no se están utilizando, estos test son de origen habitualmente coreano o chino, en Italia, en España han tenido muy mala experiencia con este tipo de test, por lo tanto su utilización no está recomendada porque en general generan más confusión que certeza para la gente que los utilice. Y por último, están los test hechos en sangre, más sofisticados, que son ELISA, es una técnica de inmunofluorescencia, pero el problema con estos test es que no es útil para definir que la enfermedad se encuentra activa,
dado que yo cuando testé el test voy a estar viendo la cola de la enfermedad del paciente. Tampoco es útil para definir curación. Ya hemos dicho que algunos pacientes negativizan los anticuerpos y eso no significa que el paciente no se haya curado. Por lo tanto, si tengo un resultado positivo debido a su baja sensibilidad y especificidad, puedo tener un falso positivo, sobre todo si la prevalencia previa a la enfermedad es baja. Estoy hablando, por ejemplo, en personas que no han tenido contacto con pacientes con COVID. El hecho de hacerse un anticuerpo y dar positivo puede resultar en un falso positivo. Y por el contrario, si la prevalencia es alta y el resultado me resulta negativo, es que puede ser un falso negativo. Como les dije antes, recordar que hasta un 50% de los pacientes que tenían una PCR positiva al principio pueden tener anticuerpos negativos, y eso no significa ni que no tuvieron COVID, ni tampoco que sean susceptibles a reinfectarse. ¿Para qué podrían ser útiles estos test de anticuerpos? Básicamente para lo que sería el tamizaje, la separación en los potenciales donantes de plasma. Y finalmente, con respecto al test de anticuerpos, también recordar que en determinadas situaciones y con prevalencia alta, también podrían ser utilizados como screening en la población de salud, siempre y cuando uno tenga un test que haya demostrado ser confiable y que en este sentido sería aprobado por la FDA de Estados Unidos o por la EMA europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Quiroz, por el tiempo, por explicarnos. En realidad, en este momento me parece que hay bastante confusión y hay muchas cosas en los medios que pueden estar haciendo que las personas en el ámbito laboral no estemos seguros de que los test que nos realizamos, tanto el de los anticuerpos o pruebas rápidas, tengan la seguridad de darnos una interpretación, ya sea positiva o negativa, de lo que es el COVID-19. Muchas gracias. Ahora con nosotros la licenciada Corina Montilla. Ella es jefe del Servicio de Psicología de Clínica Foyanini, licenciada en Psicología con especialidad en Terapia Sistémica de la Escuela Sistémica Argentina y psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia en todo el ámbito ambulatorio. Por favor, doctora Montilla. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar un poquito explicando el tema de cuál es el impacto psicológico hasta el momento que ha generado la presencia de esta pandemia, ¿no?, en las personas. Definitivamente el estrés y la ansiedad generalizada son los trastornos más que estamos viendo que están sucediendo más en las personas. Otro muy importante tiene que ver con el tema del trastorno obsesivo compulsivo, y esto lo podemos ver mucho y lo hemos escuchado de los pacientes y de las personas con el tema de la limpieza, la desinfección y estas ideas que habían y que habíamos visto en las redes sociales sobre los cuidados que había que tener. Habiendo escuchado todo lo que los doctores y la licenciada Estela han compartido con nosotros, definitivamente nos ayuda a entender de que la forma del contagio tiene que ver con estas medidas que hay que tener de bioseguridad, y nos ayuda también a poder un poco bajar el nivel de ansiedad con las personas que han estado con estos trastornos obsesivos compulsivos vinculados a la limpieza. La depresión, miedos irracionales, el aislamiento y muy común, y creo que todos lo podemos tener en personas cercanas, el tema de que han desencadenado, el confinamiento ha desencadenado en problemas familiares y de pareja, ¿no? Entonces, hasta acá estos son los más comunes. Durante los últimos 3 meses, ¿no?, todos hemos hecho un proceso de cómo lidiamos, cómo afrontamos esta situación, ¿no? Nos hemos readaptado, hemos buscado hobbies, hemos hecho todo un cambio en nuestra vida para tratar de adaptarnos. Sin embargo, sigue siendo complicado y difícil, tenemos que seguir haciéndolo, y definitivamente estamos en una etapa que desde la parte de psicología tiene que ver con prevención en el cuidado de la salud mental. ¿Por qué? Porque si nos tomamos el control en este momento con actitudes, con todo lo que vamos a conversar, vamos a tener a posteriori muchos trastornos psicológicos en las personas. Entonces, algunos de los aspectos más importantes para cuidar nuestra salud mental tienen que ver con establecer una rutina diaria, ¿no? A pesar de que uno sabe que va a estar en la casa, tiene que levantarse temprano, desayunar, bañarse, vestirse como si fuera a salir a trabajar, no quedarse con pijama, por ejemplo, ¿no?
con los chicos, los niños, también establecer rutinas diarias que tienen que ver con el colegio, las tareas, ¿no? Horarios de juegos, etc. Es muy importante también el descanso y el buen dormir, muy importante. Muchas personas están sufriendo de insomnio vinculado a este tema del estrés, ¿no? Generalmente se recomiendan de 6 a 8 horas en las personas adultas y obviamente en los niños, ¿no? De 10 horas, 8 a 10 horas, dependiendo de la edad del niño. Implementar hábitos saludables de alimentación es muy importante también. La actividad física por lo menos 3 veces a la semana. Ahora, por suerte, la tecnología nos permite el acceso a plataformas de aplicaciones de entrenamiento gratuito, ¿no? 10, 15 minutos de rutina que uno lo puede practicar en la casa, ¿no? Que eso es muy importante. Estos 4 primeros aspectos vinculados a las necesidades biológicas básicas que todas las personas tenemos que tener. ¿Por qué es importante darle la atención? Porque nuestro sistema inmunológico tiene que estar lo más capacitado y preparado en esta situación en particular, ¿no? Y el estrés y la ansiedad dañan nuestro sistema inmunológico. Entonces, el trabajar en estos hábitos permite dar pelea a ese estrés y esa ansiedad que no van a desaparecer, pero que van a estar en niveles que nuestro organismo puede tolerar. Otro punto importante para el cuidado de nuestra salud mental es el entrenamiento en hábitos de cuidado de bioseguridad. Nos tenemos que entrenar con los 3 que nos mencionaban los doctores, ¿no? La distancia social, el uso del barbijo, el uso adecuado del barbijo, ¿no? Y el tema de la higiene de manos. Un punto central tiene que ver también con vivir el presente. Generalmente las personas estamos pensando en lo que pasó o qué va a pasar de aquí a 5 meses, a 3 meses, y nos olvidamos del presente, y esa ansiedad de cuándo va a terminar esto, hoy día nos va dañando, ¿no? Y esto está también vinculado a la atención consciente. Esta atención consciente tiene que ver, por ejemplo, si me toca ir al supermercado, solo concentrarme en ir al supermercado y tener los cuidados correspondientes. Pero si estoy en el supermercado pensando en que más tarde tengo la reunión de teletrabajo o tengo que cocinar, me olvido de que estoy en el supermercado, y ahí es donde uno puede cometer errores vinculados a los cuidados de bioseguridad que tenemos que tenerlos como parte de nuestra vida a partir de ahora y aceptarlo, ¿no? Como parte de nuestra vida. Siguiente, por favor. Es muy importante, básico, evitar la sobreinformación. Es decir, hasta ahora cuando uno enciende el noticiero o ve las redes sociales, hay una sobresaturación de información, y eso de alguna manera, algunas personas lo pueden manejar, pero otras no. Entonces es muy importante detectar o elegir una fuente de información fiable que es la que nos va a guiar y nos va a orientar sobre algunos aspectos, pero que si nos ponemos a pensar diariamente, no tendríamos por qué saber todos los días cuántos infectados hay, porque eso aumenta nuestro nivel de ansiedad y de preocupación. Nosotros tenemos que, si vamos a gastar energía y tiempo, que sea entrenándonos en esos hábitos y en esos cuidados para poder salir preparados a la vida que está funcionando afuera, ¿no? Porque tenemos que hacerlo. Otro punto importante tiene que ver con promover pensamientos positivos y optimistas, ¿no? Como estamos sobresaturados, nuestra tendencia es a tener ideas o pensamientos negativos, y entonces eso también nos genera ansiedad, ¿no? Algo muy fundamental tiene que ver con hacer una evaluación de nuestro entorno. Si uno se pone solamente a evaluar su entorno, tiene que ver las cosas buenas que tiene su entorno, la posibilidad de estar en su casa, mantener su trabajo a través del teletrabajo, personas cercanas que no han tenido la enfermedad. O sea, es importante todos los días tratar de dar un significado positivo a nuestro entorno cercano, porque eso es lo que nos hace sentir bien. No tenemos control de afuera, no tenemos control de cuándo va a parar la pandemia, pero sí tenemos control de ese entorno, hacerlo un entorno que sea saludable, que nos ayude a sobrellevar esta situación. Hasta ahora, algunas personas se han resistido a aceptar esta situación. Un punto clave tiene que ver con aceptar esta nueva realidad y adaptarnos a ella. Es decir, decirle, sí, ok, la pandemia está sucediendo, pero a pesar de que está sucediendo, pues podemos vivir de forma saludable, cuidarnos, protegernos por un tiempo y entender de que es temporal.
El temporal significa que va a acabar en algún momento, solo que no sabemos cuándo, pero eso no significa que va a ser eterno, ¿no ves? Es muy importante también expresar nuestros sentimientos y pensamientos. Muchas veces nos guardamos, nos callamos para no preocupar al familiar, al esposo, al papá, cualquier otra persona, y eso va para adentro. Esa ansiedad y esa angustia va para adentro y va hacia nuestro organismo. Entonces es muy importante poder hablar sobre lo que siento, lo que pienso, sobre mis miedos, etc. Y un punto importante que probablemente algunas personas lo hacen, algunas todavía les cuesta, es empezar de nuevo a disfrutar de pequeñas cosas o situaciones del día a día a pesar del contexto. Sabemos que tenemos que ser solidarios, que es algo mundial que está sucediendo, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar de estar en familia, de disfrutar de la compañía de nuestras personas cercanas, de disfrutar de nuestro trabajo, o sea, empezar de nuevo a tener estos momentos de bienestar que son también los que alimentan con las endorfinas, con la oxitocina, que son sustancias químicas que potencian nuestro sistema inmunológico. El siguiente, por favor. Bien, y otro punto importante tiene que ver con aprender a controlar nuestros miedos. El miedo está en todas las personas, pero tiene que ser de un tamaño pequeñito, de un tamaño tan pequeño que no nos paralice y nos deje encerrados en nuestra casa sin poder hacer nada al respecto, ¿no? El circuito del miedo funciona de una forma muy interesante. Si yo en mi cabeza tengo una idea de que si salgo al supermercado me voy a contagiar de coronavirus y estoy pensando en eso todo el día, cuando me toca ir al supermercado realmente voy a generar un sentimiento de mucho miedo y mucha angustia y no voy a querer ir, o voy a volver y voy a estar con esta idea de que tengo el coronavirus y voy a hacer todo ese proceso de desinfección que ya dijimos que no funciona, y mi nivel de miedo va a subir rapidísimo. Entonces, el miedo está, pero nosotros, las personas, somos las que decidimos en qué medida, o más o menos, y eso empieza en nuestro pensamiento. Entonces, si tenemos una idea racional que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy día sobre la forma del contagio, los cuidados, entonces ese miedo va a estar en niveles mucho más reducidos. Es muy importante tener un espacio individual para algún hobby, algún interés. Como estamos en confinamiento, a veces uno dice, pero ¿cómo si estamos con los chicos, con el esposo? Bueno, uno puede tener media hora, una hora de decir, voy a entrar, voy a hacer mi ejercicio, voy a ver mi serie Netflix. Es importante ese espacio a solas también, porque en la convivencia, obviamente, como todos deben haber visto, han habido problemas de convivencia por el hecho de estar mucho tiempo dentro de la casa. Otro punto importante tiene que ver con ser agradecido, una actitud de agradecimiento por las cosas buenas que sí tenemos, ¿no? Como ejercicio diario. Otro punto importante tiene que ver con contar con redes de apoyo. A pesar de que no podemos juntarnos con los amigos, estar cara a cara, darnos un abrazo, un beso como nos gustaría, la tecnología nos permite estar cerca y hay que utilizar esas redes de apoyo. A veces nuestras redes de apoyo no puede ser mi esposo, mi mamá, porque no los quiero preocupar, entonces puede ser un buen amigo, un colega, personas que pueden estar ahí muchas veces para escuchar, para dar una voz de aliento, etc. Promover este contacto con amigos y familiares a través, obviamente, de la tecnología y las redes sociales, ¿no? Y es muy importante cultivar y priorizar las relaciones personales, ¿no? Como les decía, el confinamiento ha hecho que en muchos casos muchas relaciones se rompan, se abran grietas, y entonces es muy importante individualmente trabajar en actitudes de paciencia, tolerancia, comprensión y respeto y diálogo con las personas con las que convivimos, porque son las personas con las que estamos todo el tiempo, ¿no? Y si todavía vamos a seguir en este confinamiento, es lo más importante estar en un ambiente de paz y armonía, aunque sea dentro de la casa, porque con el estrés de afuera más el estrés de la casa, entonces obviamente eso no va a ayudar a este sistema inmunológico que, como les decía, se ve afectado por los niveles